Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dios te bendiga. Qué bueno que estás conectado a esta transmisión de mitad de semana. Dios es bueno y nos permite llegar a este día y después de un buen tiempo de alabanza, adoración que hemos tenido, vamos a elevar una oración a nuestro Dios y vamos a agradecerle por tantas cosas buenas que nos ha dado. Ahí donde estás, dile: Señor, gracias. Gracias por tu bendición, tu amor. Gracias porque nos has guardado, nos has permitido llegar hasta este día, Señor, con tu fuerza, con tu poder, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú bendices nuestros pasos, nos guías y nos acompañas en cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición. Permítenos reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a poder, mi Dios, tomar el consejo que se encuentra aquí en tu palabra y ayúdanos pues, a ser sabios y a tener esa fuerza para poder dar los pasos necesarios y convertirnos en tus discípulos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Creo que, pues, si hay algo que ahorita sobran, ¿verdad? Son los influencers. Y son personas que pues tienen a cargo algún canal o dan consejos. Por ejemplo, si tú necesitas aprender a soldar, pues vas y buscas un canal de YouTube. Si tú necesitas aprender a cocinar o quieres cocinar algo en particular, pues vas y buscas un canal de eso. Y las personas que atienden esos canales se han convertido en influencers de miles de personas que atienden sus consejos. Por eso es tan importante detenernos y pensar en quién vamos a escuchar. Y cuando hablamos de a quién vamos a oír, estamos hablando de tener cuidado de a quién vamos a prestar nuestros oídos para escuchar consejo. Cuando es para cocinar, pues no es tanto problema, pero sí cuando tiene que ver con una palabra que nos habla para levantar el ánimo, pero ¿y de qué manera lo hace? ¿Verdad? Usa la palabra de Dios, es centrado en una teología, ¿verdad? Pues que podamos seguir, o solamente habla de humanismo, solamente habla de que tú puedes, tú solamente no necesitas a nadie. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de a quién oímos, ¿verdad? Pero hoy quiero hablarte del mayor de los influencers de toda la vida, de todos los tiempos, de todo el mundo, el influencer que se llama Jesús. Y sabes que hoy quiero que reflexionemos que es tan importante que recordemos esto hoy, que debemos seguir a Jesús. La reflexión le he puesto: sigamos a Jesús. Y sabes que precisamente por lo que te decía, que hay tantas, ¿verdad? Tantas voces hoy por todos lados. Incluso hay personas que utilizan la Biblia para dar consejos. Y no es que necesariamente estén mal, ¿verdad? Pero sí tenemos que no contentarnos solamente con lo que nos puedan decir ellos, sino que tenemos que entender que el principal consejo lo debemos de recibir de Jesús, de la palabra, que lo que se encuentra en los evangelios. Si tú y yo nada más escuchamos videos o vemos videos de podcasts, tantas pues formas hoy, ¿no?, que hay. Pero si nada más oímos esto y nos conformamos con esto, pues tendríamos que tener cuidado, porque no necesariamente nos están llevando a Jesús estas personas. Pero si el consejo viene de la palabra de Dios y nos lleva hacia Jesús, entonces podemos descansar en estas personas, que ya sea predicadores, ya sea conferencistas. Hay una gran cantidad como te decía, ¿no?, de influencers. Pero lo que hoy quiero que veamos es lo que dijo Jesús acerca de seguirle. Y la Biblia es muy clara. Jesús habló muy claramente cuando nos dijo: si tú quieres ser mi discípulo, tienes que hacer estos puntos. Dice Lucas 9:23, dice, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y que me siga. Jesús dio la clave para poder seguirle, para poder llamarnos sus discípulos. No se trata solamente de aquellos que pues iban con Jesús, cruzaban, es cierto, cruzaban el desierto, cruzaban los valles, cruzaban los montes, iban y caminaban para poder acercarse a Jesús. Es muy cierto, yo no te niego eso. Qué importante es que te atrevas a seguir a ir tras Jesús, ¿sí? Pero ya el siguiente paso, a lo que Jesús quiere llevar a esa gente,
porque Él dice, dirigiéndose a todos, Él les habló a todos y les dijo, ya basta, no solamente se trata de que me sigan porque les puedo dar de comer, porque van a ver cómo voy a sanar a otras personas, cómo voy a hablar cosas que puedan ser interesantes e impactantes, ¿no? Como Jesús hacía todo esto. Pero Jesús voltea con las multitudes y les dice, ¿saben que si alguien quiere ser mi discípulo? O sea, vamos más allá. Si quieren verdaderamente ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismos, llevar su cruz cada día y entonces seguirme. Y cada uno de estos 3 puntos tiene algo que decirnos hoy. Lo primero es cuando Jesús dice que se niegue a sí mismo. Es la primera frase que dice Jesús en este versículo, en Lucas 9. Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, se debe negar. ¿Y sabes qué significa negarse? O que debemos negarnos a nosotros mismos. Significa que debemos abandonar nuestra manera egoísta de vivir. El negarse a sí mismo es lo mismo que olvidarse de hacer lo que se nos antoja hacer. Y yo creo que en algún momento te has dado cuenta que, pues, si estás un día en tu casa y se te antoja ir por tacos, le dices a tu esposa si tienes cónyuge o tú mismo te revisas la cartera y dices, voy a ir a comer unos tacos. Y eso es hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? En el momento. Hace poco mi esposa y yo nos volteamos a ver qué onda, taquitos, vámonos por tacos y nos fuimos. Entonces eso es hacer lo que se nos antoja, ¿verdad? Y eso no es tanto malo, ¿verdad? Pero el problema es que Jesús sí habla acerca de maneras egoístas de vivir. Y Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo debe estar dispuesto a abandonar su manera egoísta de vivir. Y tiene que ver con esto, con olvidarse de hacer lo que se nos antoja a nosotros. El egoísmo es una de las formas más comunes en la actualidad. Y siempre, ¿verdad? Desde Jesús. Jesús ya lo había dicho a la gente de su tiempo y lo dijo porque necesitaban oírlo. Pero es una manera habitual. Pensamos solamente en nosotros mismos. Y creo que no se trata solamente de estos detallitos que son como que antojos. Eso está bien, pero el hecho de que cuando tú y yo solamente pensamos en nosotros y no pensamos en nadie más, ahí ese es el gran problema. Y Jesús sabía que nosotros podíamos llegar a vivir así, que tú y yo podíamos llegar a vivir así, pensando en hacer lo que se nos antojara hacer a nosotros. Y Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo tiene que aprender o tiene que estar dispuesto a abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Sabes? El gran ejemplo es la vida matrimonial, porque cuando vivimos en compañía de alguien más, tenemos que aprender a dialogar, tenemos que aprender a que nos interese escuchar lo que tiene que decir mi cónyuge. Antes, cuando yo vivía solo, yo pues pensaba en lo que quería comer y no le preguntaba a nadie, yo solamente vivía y pues dependiendo de la economía y dependiendo de muchos factores, pues yo hacía mi plan de vida. Pero ya que me casé, yo tuve que empezar a escuchar el otro punto. Y yo ya no más decir, quiero irme a vivir a tal parte, sino pensar en lo que dice mi esposa. Y sabes que este es un punto importante porque Dios quiere que tú y yo amemos a nuestro prójimo. Y el que es egoísta, definitivamente, o el que antepone el egoísmo ante cualquier cosa, definitivamente no va a poder jamás amar a su prójimo. Si tú y yo queremos aprender a seguir a Jesús y ser sus discípulos, tenemos que estar dispuestos a renunciar a muchas cosas, abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Y entonces yo empiezo a pensar en lo que pues mi cónyuge necesita. Y a veces le doy más importancia a lo que ella necesita más que lo que yo necesito. Pienso en mis hijos. ¿Sabes? El que es alcohólico es egoísta y solamente piensa en satisfacer su deseo de tomar alcohol. Por eso muchas familias se destrozan. Muchas familias de personas que son egoístas, alcohólicos, o drogadictos, se destruyen. Porque el matrimonio solamente gira en las necesidades del alcohólico.
y que el alcohólico se va del trabajo el viernes y ya no lo ve la esposa o los hijos hasta el lunes posiblemente o el martes. Y entonces llega a su casa y con necesidades, sus hijos, de comer, y la persona que es alcohólica dice, ¿sabes qué? No te traje nada, no pienso traerte nada, a ver cómo le haces tú, trae para que coman mis hijos, yo no me importa, porque yo lo que quería era satisfacer esa adicción y lo hice con este sueldo, con esta raya que me dieron. Por eso Jesús dice, hey, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que aprender. Tienes que aprender que toda actitud egoísta te lleva siempre a la derrota, te lleva siempre a la destrucción. Se destruyen familias, se destruyen trabajos, se destruyen entornos, se destruyen familias, se destruyen muchas cosas. En el matrimonio, el cónyuge puede estar diciendo solamente dame, sírveme, atiéndeme. Pero Jesús dice, hey, tienes que aprender o tienes que estar dispuesto. Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a abandonar tu manera egoísta de vivir. Entonces ya cambias el dame por el estoy dispuesto a dar. Cambias el sírveme por el estoy dispuesto a servirte. El atiéndeme por el estoy dispuesto a escuchar tus necesidades y a accionar. Por eso es que cuando Cristo entra a una familia y transforma, el que era alcohólico deja de tomar. No nos prohíben tomar en la iglesia. Mucha gente me ha dicho, oye, pero es que ahí en tu iglesia les prohíben tomar. Y la verdad es que no nos prohíben tomar, sino que al contrario, la persona que conoce a Cristo entiende que esa era una manera egoísta de vivir. Y entonces se enfoca más en atender a su familia, en dejar de pensar en sí mismo solamente y empezar a ver las necesidades de los que lo rodean. Y te he hablado mucho del matrimonio, pero sucede cuando tú tienes hermanos, cuando tú estás en el trabajo, en todas las áreas de la vida tenemos que aprender a abandonar nuestra manera egoísta de vivir, entender esto, porque si tú y yo queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que primero abandonar nuestra manera egoísta de vivir, que en palabras de Jesús era niéguese a sí mismo. Amén. Este es el primer punto. El segundo punto que Jesús dijo, lleven su cruz cada día. Y cargar con la cruz de Jesús cada día, literalmente se refiere a la disposición con que el verdadero discípulo de Jesús ha de seguir a su Señor. ¿Qué disposición tú y yo tenemos? ¿Sabes? En otras palabras, tiene que ver con el nivel de compromiso que tenemos. Cargar la cruz de Jesús tiene que ver con que estamos comprometidos con la obra de Jesús. Lo primero es abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Esto es lo importante, esto es el primer paso, es muy importante porque es lo primero, es lo que abre, ¿verdad?, la puerta a entrar al camino de seguir a Jesús. Pero lo segundo es cargar con la cruz, que tiene que ver con el compromiso. ¿Qué tan comprometidos estamos? Y ¿sabes qué? El nivel de compromiso se mide en el nivel de servicio que tú y yo tenemos. ¿Qué tanto estamos sirviendo a Dios? Dios quiere que tú y yo estemos comprometidos hasta totalmente, completamente. Porque ahí es cuando nosotros podemos entender si estamos llevando la cruz de Jesús. Entonces, hay áreas de servicio, hay muchas aquí en la iglesia. Y no solamente te digo en la iglesia, también por fuera. Claro que sí, tenemos muchas áreas de servicio aquí. Pero Jesús dice, quiero que aprendan a llevar su cruz, porque no se trata solamente de como a los que les estaba diciendo Jesús. A esas personas que estaban dispuestas a caminar para ver los milagros, para comer lo que Jesús multiplicaba, los panes, los peces, que Jesús multiplicaba, esos eran milagros hermosos, pero eran por una necesidad y un momento puntual en la historia. Pero Jesús está diciendo ahora, ¿saben qué? Ya vamos al siguiente punto. Sé mi discípulo. Te quiero decir estos puntos, dijo Jesús, para que entiendas que no solamente es llegar a seguirme, solamente a ir atrás de mí, sino a entender lo que significa ser parte del reino. Amén. Y Dios quiere que tú y yo entendamos qué significa ser parte del reino.
Lo primero es abandonar el egoísmo, pero lo segundo es cargar la cruz, es comprometernos a ir más allá. Y sabes qué, en términos más prácticos todavía, cargar la cruz significa que estamos dispuestos a ser leales a Cristo. La lealtad es un punto muy importante y está vinculada completamente al compromiso. ¿Sabes? Lealtad, te lo digo así rápidamente, lealtad es el compromiso de defender y de ser fieles a lo que creemos y en quién creemos. Entonces, es compromiso. Estamos hablando de compromiso. Cargar la cruz es compromiso. Es estar dispuesto. Pero también es ser fieles a lo que creemos. Si tú y yo creemos en Jesús y en lo que Jesús dijo, estamos dispuestos a comprometernos y a ser fieles a lo que Jesús está diciendo y a servir en la congregación en la que Jesús nos ha plantado. Pero no solamente en lo que creemos, sino en quién creemos. Amén. La lealtad es una virtud que consiste en la obediencia de las normas de fidelidad y honor, de gratitud y de respeto. Fíjate que esto es muy importante. Que alguien que está dispuesto a ser leal, está dispuesto a ser fiel, a honrar el liderazgo de alguien más, es ser agradecido, ¿verdad?, con Dios y con el cuerpo, ¿verdad?, con la iglesia, y tener un gran respeto, ¿verdad?, por Jesús, por la persona de Jesús, por lo que Jesús ha hecho. Por eso nosotros todos en Pan de Vida nos declaramos leales a Cristo. Y queremos aprender más cada vez que es eso de ser leales. ¿Sabes? Es un compromiso. El segundo punto es compromiso. Lo primero era abandonar el egoísmo, abandonar la manera egoísta de vivir, pero lo segundo es estar dispuestos a comprometernos. Jesús dijo, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a estos dos puntos. Pero también hay un punto más. Dice, y me siga. ¿Y sabes qué significa ese me siga? Significa hacer lo que Dios manda, obedecer lo que Dios nos dice. Porque cuando tú y yo estamos dispuestos a seguir, estamos dispuestos entonces a obedecer. El seguir a Jesús es obedecer lo que Él manda. Si tú y yo queremos ser discípulos, o sea, no solamente de domingo, queremos ir más allá, entonces estamos dispuestos a hacer lo que Él manda. Amén. Dice Juan 10:27, dice, mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y Él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Qué hermoso es este pasaje, porque está Jesús hablando a las personas que están ahí y les dice, ¿saben qué? Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Y son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y Él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Qué importante es que tú y yo estemos dispuestos a obedecerle. Amén. Juan 10:27 es un punto muy importante en este desarrollo de lo que Dios nos está diciendo. Obediencia es la marca que tiene tatuado el seguidor de Cristo. Obediencia. Si tú y yo somos obedientes, estamos dispuestos a seguir a Cristo. Y esto es lo que hoy quiero que nos quede para reflexionar. La obediencia es tan importante en los seguidores de Jesús, porque los seguidores reconocen a Jesús y saben cuando Él les está hablando y están dispuestos a obedecer. Entonces, si tú y yo queremos ser discípulos, tenemos que estar dispuestos primero a negarnos a nosotros mismos, que es abandonar la manera egoísta de vivir. El primer punto. El segundo tiene que ver con que nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, a cargar la cruz de Cristo, que es estar comprometidos a lo que Jesús nos dice en su palabra. Y tercero es hacer lo que Jesús nos mande hacer. Si tú y yo queremos ser discípulos, tenemos que estar dispuestos a ir más allá, más allá. Amén. Entonces, ahí donde estás, dile, Señor,
Gracias por tu palabra, gracias porque nos animas a ir más allá todavía. Gracias porque hasta hoy, Señor, yo te he seguido y quiero aprender más de ti. Señor, ayúdame a poder tomar Señor, tu palabra todavía con mayor compromiso. Ayúdame a seguirte de una forma especial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a poder abandonar la manera egoísta de vivir, dejar de pensar lo que yo y hacer solamente lo que yo quiero, sino empezar a ver lo que otros, Señor, necesitan. Señor, y también ayúdame a cargar tu cruz, Señor, a estar comprometido en todas las cosas, mi Dios, que en esta iglesia se planteen. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Y sobre todo, ayúdanos a ser obedientes a lo que tú quieres hacer con nosotros y lo que nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Amén. Gracias por mantenerte conectado estos minutos. Que Dios te bendiga, te guarde, que tengas excelente noche, este día y excelente resto de semana. Las reuniones que tendremos estos próximos días, el día sábado tenemos los jóvenes, una reunión especial, y el día domingo tenemos 2 reuniones a las 9, a las 11:30. Tenemos oración en medio de estas 2 reuniones. Te invitamos para que seas parte. Que Dios te bendiga y te guarde.